Buenos días, mi nombre es Patricia Alvarado, soy estudiante de la carrera de Administración y Negocios de la UPC y bueno, el trabajo va más que todo a ver los índices que tienen el bullying en los colegios en el nivel de secundaria. La primera pregunta sería, ¿cuál es la violencia escolar? ¿Qué es la violencia escolar? La violencia escolar es la misma violencia que se vive en las calles, que se vive en las casas. Es cuando las personas no saben controlar sus emociones, cuando van más allá la emoción que la misma actitud de la persona. Entonces, muchas veces se considera que la violencia es la rabia que no se puede interpretar. Eso en el niño es una conducta aprendida. O sea, la violencia que ellos hacen en el colegio es porque la viven en la casa. Entonces la llevan al colegio, la llevan contra los compañeros. ¿Y cuáles cree que son las principales causas de este problema más que todo? De la violencia se da en los colegios por la falta de atención de los padres. Los padres no saben convivir con los hijos, están tan preocupados en las mismas discusiones, en los mismos problemas, que se olvidan que sus hijos son espectadores de esa violencia que ellos viven entre ellos. Entonces son más pareja que padres, ¿no? Porque no ven el efecto que les hacen a los hijos y ese efecto se ve reflejado en lo que ellos producen en los colegios. Entonces, mayormente es por la falta de comunicación, no hay comunicación con los hijos, no se sabe, se vive en un mundo tan violento que ya no se distingue entre lo que es sano y lo que es enfermo. O sea, se podría decir que todo radica de una violencia familiar. Claro, o sea, en el niño, todo lo que el niño haga es una conducta aprendida. O sea, no es que el niño imagina las cosas y las hace, sino que simplemente aprende. Si él es violento es porque en casa hay violencia, o el medio en que él está desenvolviendo. A veces están criados por las abuelitas o están criados por otro familiar que no son los padres, pero en ese ámbito tiene que haber violencia para que el niño aprenda esa violencia. ¿Y cómo cree que los colegios pueden detectar la existencia de violencia entre los alumnos? Es simplemente que el profesor observe al niño, al alumno. Mayormente los niños violentos tienden a tener reacciones fuertes. Por ejemplo, cuando alguien les quita el cuaderno, tienden a golpear a la violencia para que el niño aprenda esa violencia. ¿Y cómo cree que los colegios pueden detectar la existencia de violencia entre los alumnos? Es simplemente que el profesor observe al niño, al alumno. Mayormente los niños violentos tienden a tener reacciones fuertes. Por ejemplo, cuando alguien les quita el cuaderno, tienden a golpear al compañero. Son los niños que pelean mucho en el colegio, en el recreo. Son los que quitan las cosas y golpean. Algunos son huraños, no obedecen. Entonces hay formas en su conducta que hacen que tú puedas identificar que son niños violentos por su reacción. ¿Cómo un padre puede detectar si su hijo sufre de violencia escolar? Esa es la situación al revés. Lo fundamental es tener comunicación. Si hay buena comunicación es fácil de detectar, porque cuando el niño deja de comunicar cosas, entonces uno puede decir que algo le esté pasando en el colegio. Si el niño repetidas veces viene sintiendo dolores, puede decir que le duele el estómago, que ya no quiere ir al colegio, que esos amiguitos que él tiene en el colegio no son buenos amiguitos, ¿no? También si tiene hermanos pequeños, por ejemplo, suele empezar a reaccionar fuerte con los hermanos pequeños. Eso también hace ver de que la frustración que siente en el colegio por no defenderse la lleva al hogar. Otras veces tienden a ser niños introvertidos, se vuelven introvertidos, de lo que eran muy espontáneos se vuelven introvertidos. Entonces, si el padre es un padre que observa a su hijo, se va a dar cuenta fácilmente de eso. Pero como la mayoría de casos no sucede así, se dan cuenta cuando ya va a lo físico, ¿no? Entonces, si hay golpes repetitivos, cada día viene golpeado, recién el padre reacciona que su hijo está sufriendo violencia.
¿Y qué tipo de violencia existe dentro de una escuela, dentro de Hay los dos colegios? tipos, la física y la psicológica, como igual que en el hogar, igual que se da en las parejas o en la familia, ¿no? Igual los niños pueden ser víctimas de violencia por insultos, por maltratos, por aislamiento, los aíslan de sus compañeros, no quieren jugar con ellos, es un tipo de violencia psicológica. Y el otro tipo es la violencia física, donde ya traspasó, como ya digamos el niño se portó de que no quería ir al colegio, pero nunca nadie le preguntó por qué no quería ir al colegio. Lo que hacían era hacerlo ver como si fuera un niño engreído, ¿no? Quería hacer lo que él quería, y no era eso, el niño sufría de bullying. Entonces, al no sentir que su familia, su entorno lo comprendía o que lo iba a ayudar, empezó a deprimirse y la depresión llevó al suicidio. ¿Y qué recomendaciones les daría a los adolescentes que sufren de esta violencia? Ese es el tema. El adolescente, por lo mismo que sufre de cambios hormonales y físicos durante el crecimiento, tiende mucho a la depresión. O sea, un adolescente es más propenso a la depresión que cualquier otro tipo de niño, de edad. Entonces, lo que se haría es simplemente que los adolescentes, como se les explica a los niños más pequeños, deben siempre hablar y decir las cosas que le pasan. Pero ahí no es un trabajo de él como adolescente, sino es un trabajo de familia. Entonces los psicólogos educativos, por ejemplo, tratan de trabajarlo con las familias, por eso existen las escuelas de padres. En las escuelas de padres lo que se trata es que se fomente la comunicación entre los padres y los adolescentes, porque es justamente en esa etapa donde el niño o el adolescente no quiere saber nada con sus papás. Entonces, si los papás tienen los problemas de no saber cómo tratarlos, ¿no? Ellos dicen que saben todo, ellos todo pueden hacer, ellos quieren ya salir, ya tienen por ejemplo enamoradas, se vuelven rebeldes. O sea, hay una serie de cambios tanto físicos como psicológicos que se proyectan en esa edad. Entonces ahí viene la separación de los hijos con los padres, ¿no? Entonces ese no entendimiento lleva a situaciones de ese tipo, ¿no? De ser parte de violencia escolar o cosas así. O sea, la recomendación sería en que ellos se comuniquen mejor con los padres, haya una mejor comunicación entre ellos. Claro, o sea, si el padre sabe, o sea, si digamos los colegios fomentan la educación del padre más que de los hijos en ese aspecto, entonces si educamos a los padres para que sepan identificar aspectos de sus hijos o saber entender a sus hijos adolescentes, sobrellevarlos, no ir en contra de ellos, sino sobrellevarlos, entonces lo que vamos a fomentar es que los hijos no vean a los padres como enemigos en